acompañarnos en esta noche. Le damos honra, gloria a nuestro Dios por bendecirnos una vez más, estando aquí en la casa de oración que nuestro Dios nos ha dado. Y es un privilegio alabar a Rey de Reyes, al Señor de señores, a ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Gloria al Señor. Y qué bueno que hemos dedicado, ¿verdad?, este tiempo para buscar de su presencia. Continuamos en el libro de Levítico, vamos avanzando. ¿Alguien recuerda en qué capítulo vamos? De Levítico 18, 17, 19. ¿En cuál vamos? 18, 19. En el 19 vamos, seguro que vamos en el 19. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Bueno, pues en el capítulo 19, el miércoles pasado, no sé si alguien recuerda de qué nuestra hermana Ada nos habló. Esa ordenanza que Dios le dio a Moisés, ¿acerca de qué se trataba? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo que en el capítulo 19 el Señor instituye principios prácticos para que su pueblo pudiera vivir reflejando el carácter de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios. Y para retroalimentar lo que vimos en la semana pasada, pues estuvimos viendo que el capítulo estaba dividido en tres partes. La primera parte, las leyes religiosas y morales, de capítulo 3, de versículo 3 hasta el versículo 8, leyes sociales, versos 9 y 18, y otras leyes, de versículo 19 hasta el versículo 37, en tres partes: leyes religiosas y morales, leyes sociales y otras leyes. Y estas leyes nosotros la encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que es cuando Dios se la da a Moisés y al pueblo de Israel por primera vez. En el capítulo 20, recuerdan que Moisés duró 40 días, ¿en dónde? ¿En el desierto o dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? Allí hablando con Dios, y Dios mismo le escribió las leyes en madera. ¿En qué fue? En piedra, ¿verdad? Dios mismo cogió una roca y escribió allí las leyes, se las dio a Moisés. Los 10 mandamientos, ¿verdad? No sé si lo conocen o han escuchado hablar de esos 10 mandamientos. Pues el número 1 de estos mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, ni te inclinarás, honrarás
a ídolos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santifica el sábado como el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Ahí están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Claro, dentro de esos 10 mandamientos hay muchos, como expresarlo, como si fueran estatutos, ¿no? Son 10 mandamientos, dentro de esos 10 hay unos 600, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Decretos? O algo así parecido, ¿no? En cada uno de ellos tiene una amplia enseñanza para que el pueblo de Dios pudiera vivir reflejando lo que Dios es, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros seamos para ser luz y ejemplo, ¿verdad?, a este mundo. En el Nuevo Testamento, 9 de esos mandamientos aparecen reafirmados claramente como normas de vida para los creyentes en Cristo. 9 de ellos. ¿Y cuál sería ese que hace falta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería de esos 10 el que hace parte en el Nuevo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? Díganme uno, cualquiera de esos 10. ¿Cuál sería? ¿Que se cumplen o que no se cumplen? ¿No? Uno cualquiera, díganme. Sí, sí, sí. Ninguno, no le sale ninguno. Si usted piensa que en el Nuevo Testamento no haya que cumplirlo, les doy una pista, porque Jesús es el sábado. Jesús dijo, yo soy el descanso, yo soy el día de reposo. Yo soy, o sea que Él es el descanso, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento tenemos no adorar ídolos, en primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. No tomar el nombre de Dios en vano, Santiago 5:12. Honrar a los padres, Efesios capítulo 6, versículo del 1 y 3. No matar, no matará, Romanos capítulo 13, versículo 9. No adulterar, Mateo 19, 18. No robar, Efesios 4, 28. No dar falso testimonio, Colosenses 3, 9. No codiciar, Romanos 7, 7. Amar a Dios sobre todas las cosas, Mateo 22, versos 37 hasta el 38. Ahí tenemos 9, ¿qué? Mandamientos. De esos 10 que están en el libro de Éxodo, capítulo 20. Entonces aquí no encontramos ningún texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga que
tiene que descansar el día del sábado. No va, porque Jesús dijo, yo soy el descanso. ¿Vale? El único que no se repite como mandato para la iglesia es el sábado. En cambio, en el Nuevo Testamento se enseña que Cristo es nuestro descanso sabático. Hebreo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Esta tele está apagada, la viste, me la enciende para leer. Así andamos más. Gíramelo un poco, Davidcito, y perdone usted. Oye, la apagaste. Sí. Bueno, entonces en Hebreo, capítulo 4, el 9-10, también se enseña que nadie debe ser juzgado por guardar o no guardar el día especial. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y Romanos capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. A ver si quiere buscar Hebreo 4, 9 y 10 y lo podemos leer. Si dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, pues aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de quién? Es de Cristo. O sea que en él se cumplió ese día de reposo, ¿verdad? Entonces no pasemos por alto que combinado con cada mandamiento aparece la frase yo Jehová vuestro Dios. Entonces vamos a leer versículo 3 y versículo 4 del capítulo 19, versos 3 y 4. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, él le está afirmando para que no tengan duda de que ha sido otra voz la que han escuchado, sino que ha sido su propia voz y ha sido él directamente que ha dado, ¿verdad? Esa orden. Y aparece en el versículo 10, en el versículo 12, en el 14, verso 16, verso 18, verso 25, verso 30, verso 31, verso 32, 34, 35 y 37. Yo, Jehová. En cada uno de estos versos, cuando él termina de darle ese mandato, termina yo, Jehová. Entonces la frase no está ahí de relleno, no está ahí porque sí, sino que es la motivación para cumplir con el mandato de santidad. Ya Dios le recuerda y él le afirma, ¿verdad? Para que ellos
vean la rectitud, para que ellos vean que es serio esto, que no es algo que ellos se lo pueden pasar por alto, sino que deben de hacerlo. Entonces, en el capítulo anterior, capítulo 17, capítulo 18, Dios le está advirtiéndole a ellos, le está diciendo lo que no deben de hacer, ¿recuerdan? No deben de hacerlo, no lo hagan. ¿Recuerdan, no? Esa frase que se repetía muchas veces, no lo hará, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 19, capítulo 19 y el capítulo 20, le está sancionándole, vamos a decir, el que lo haga, muere. O sea, el que lo haga tendrá su consecuencia. Ya es serio, ¿verdad? Antes le advierte, luego ahora si lo hace, ¿verdad? Si lo hace. Entonces los 10 no tendrá dioses ajenos. En el versículo 3, Moisés primero repite el cuarto y quinto mandamiento, ¿verdad? Honrar a los padres, guardar los días de descanso. Entonces ve, aquí tenemos los 10 mandamientos, y Moisés en el versículo 3 hace énfasis en ese: honrar a los padres, guardar los días de descanso, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Honrar a los padres es respetarlos, temerlos. No temerlo de tenerle miedo, sino temerlo de respeto, ¿verdad? De obedecerle. Eso es honrar a los padres. Pero también no hacer lo contrario de lo que a nosotros ellos nos han enseñado. Por ejemplo, sería una deshonra a mi padre verme a mí borracho o drogado, haciendo cosas que ellos a mí nunca me enseñaron. Ellos me criaron a mí en el evangelio, ¿verdad? Y yo lo honro a ellos, pues haciendo lo que yo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Entonces eso es honrarlo, ¿no? Obedecer lo que ellos nos están enseñando, el camino por donde nos quieren guiar, porque es por nuestro bien, ¿cierto? A veces cuando yo era jovencito, adolescente, pues me parecía a mí una atrocidad que no me dejaran hacer cosas que yo quería hacerlas porque me parecía divertida, y yo decía, qué aburridos son mi padre, ¿no? ¿Es cierto? Qué aburrido. Pero ahora yo no digo qué aburrido, ahora yo digo, ¿qué razón tenían? ¿Eh? Ahora yo digo, ¿qué razón tenían? ¿Qué sabiduría tenían, no? Porque hoy día cuando yo voy a la Biblia y veo con mi padre lo que enseñaba, cómo predicaba en aquellos tiempos. Mi padre nunca fue a la escuela, él nunca estudió. Él dice que cuando aceptó al Señor, él no sabía leer, mi padre no sabía escribir. Él leía la Biblia, y lo único que le pidió a Dios que le enseñara a leer la Biblia. Y él de repente leía la Biblia. Y nosotros le decíamos, pero si usted sabe leer la Biblia, puede leer cualquier otro libro. No, le poníamos un libro y era incapaz de leerlo, no sé por qué. Pero sí leía la Biblia correctamente, mejor que yo. Y predicaba la Biblia correctamente. Y nosotros hoy día nos preguntamos, ¿cómo podía interpretar la Biblia sin tener ningún comentario, ni un diccionario? Y
explicaba la Biblia tan correctamente. Cuando nosotros hoy día nos vamos a un comentario bíblico, nos quedamos sorprendidos de la sabiduría que el Espíritu Santo puso en él, ¿no? Para predicar el Evangelio. Y nosotros honramos, o sea, honrar a los padres es obedecerlo, es respetarlo, es tenerle ese temor, ¿verdad? Ese temor que nosotros tenemos de no hacer las cosas malas cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo tenemos en nuestro corazón y nosotros decimos, no quiero pecar, le tenemos temor, ¿verdad? A Dios, pues ese temor, eso es honrar, ¿verdad? Honrar a los padres es el primer mandamiento que tiene una promesa. Primer mandamiento que tiene promesa. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 6. No sé si lo ha leído. Me gustaría que lo leamos. Capítulo 6. Dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es que primer mandamiento con promesa. Es maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor y nosotros seguimos, ¿verdad?, esa enseñanza. Entonces seguimos en el verso 3, en la frase días de reposo. Dice, días de reposo. Está así, en plural. No dice un día, sino días de reposo. No se refiere solo al sábado de la semana. En el Pentateuco se describen otros tiempos de descanso. Habían otros descansos. Se refiere a, primero, el día de reposo semanal en Éxodo capítulo 16, verso 25, 26, 29, capítulo 20, versículo 8, 10, 11, capítulo 31, 14, 15, 16, capítulo 35, verso 3 en Levítico, y así sucesivamente. Muchos textos bíblicos que hablan de ese día, ¿verdad? De guardar ese día. Día de la expiación, Levítico 16, 31. Primer y séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, Levítico 23, versos 7, 8, 11 y 15. Cuarto, fiesta de las trompetas, Levítico 23, 24. Primer día y día siguiente de la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23, 39. Año sabático, Levítico 25, 2, capítulo 6, 6 y capítulo 26, 34, 35 y 43. Estos días de reposo eran, vamos a decir, más respetados que el sábado normal de la semana. O sea, cuando tocaba día de esa fiesta, el primer día, el segundo día de la fiesta, no importaba que fuera un lunes, un martes o un miércoles, ese día era superior que un sábado de una semana normal. Debían de guardarlo. Era santo, era un día de reposo para el pueblo de Israel. Entonces, el versículo 3 lo podemos leer otra vez y podemos fijarnos que Dios dice, temerá a su madre y a su padre. No es una coincidencia. El versículo 3 dice, cada uno temerá a su padre y
a su madre. Cada uno temerá. Debían de tener ese temor, ¿verdad?, hacia ellos. Entonces, miremos el contexto cultural en el Antiguo Oriente. Ahora, fuera del pueblo de Israel, la cultura, ¿cómo era? ¿Cómo se comportaban los hijos con los padres y con la madre? La figura de la madre era dejada en segundo plano. Por eso Israel debía diferenciarse en roles familiares de las naciones vecinas, para no hacerlo, para no imitarlo. Las mujeres en esos lugares eran aisladas todavía en muchos países lo es, no, las chicas no tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a mandar no mandar de decirle al marido, vete a trabajar, vete a hacer, no, sino de darle una orden al marido, ni siquiera pásame o dame agua. Porque es el hombre que tiene que decirle a la mujer que tiene que servirle al hombre y hacerle todo, ¿no? Entonces, el primer hijo varón que nace en la familia es como si fuera el padre. Manda a la madre y manda a los otros hermanos. Es quien tiene la segunda voz en casa. Si es varón, si es chica, pasa el plano de la madre. Aislada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el código de ley de Hammurabi, no sé si ustedes lo han escuchado, el código de ley que es el código más antiguo que existe de 1750 antes de Cristo, donde se habla de mucho respeto al padre, pero casi nunca se dice igual de la madre. Este código de Hammurabi supuestamente de donde han sacado todas las leyes de que hay en el mundo. Supuestamente. Nosotros tenemos las leyes que Dios le dio a Moisés, sin embargo los científicos y los estudiosos, pues los abogados y estos que tienen las leyes de los países, le atribuyen a Hammurabi. Y dicen que Moisés se copió de él. Que la ley de Moisés es una copia de la ley de Hammurabi. Que él lo que hizo fue reformarla, hacerle algunos cambios. Y no es así. La ley de Moisés es una ley específica que Dios le dio al pueblo de Israel. Y es claro que ambos padres, tanto la madre como el padre, ocupan un lugar especial ante Dios. No solo el padre, y había que honrarlos aun cuando fueran difíciles. No sé si tú tuviste un padre o una madre difícil. Siempre en la casa hay uno que es el pegón, es el que más riñe, ¿verdad? ¿No? Siempre uno, y es normal, es que no es porque sea uno el poli malo, no es porque sea el poli malo y el otro el poli bueno, sino porque no pueden ser los dos iguales en la casa. Usted imagine, sería un desastre si en la casa los dos fuéramos iguales. Los dos pegones, los dos peliones, o los dos muy flojos que le permiten todo a los hijos. Entonces sería un desastre. Tiene que haber uno que sea el poli malo y tiene que haber otro que sea el poli bueno. ¿Cierto?
muchas veces la mamá, muchas veces el papá, ¿cierto? Pero tiene que haber uno, no pueden ser iguales los dos. Entonces, honrar o temer a los padres no es obedecer si contradice lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay que poner a Dios en primer lugar. Entonces, un ejemplo de esto son los hijos de Coré que no le siguieron en su rebelión y desobediencia. ¿Saben qué fue Coré? Un levita que se levantó en contra de Moisés y Aarón y hizo una revolución entre los levitas diciéndole que ellos también eran levitas que tenían derecho a ser sacerdotes y a hacer lo que hacía Aarón y Moisés. Como se levantaron en contra de ellos, Moisés les dijo, bueno, prepárense, cojan cada uno un incensario y venga y vamos presentando delante de Dios. Y si Dios lo acepta a ustedes, pues ya está. Pero de lo contrario, si Dios lo rechaza, ustedes van a tener la consecuencia. Y saben lo que fue que pasó, ¿no? La tierra se abrió y se lo tragó a ellos. Pero a los hijos, no, porque luego más adelante nosotros encontramos que los hijos de Coré estaban en el coro de alabanza y que muchos, y de ellos escribieron muchos salmos. Encontramos salmos que dice, salmo de los hijos de Coré, ¿cierto? Entonces quiere decir que no, que ellos no murieron, ¿no? Dios no lo castigó a ellos porque su padre hizo una revolución. Entonces la adoración auténtica se vivencia en casa. Ahí empieza, ¿verdad? La obediencia y la adoración a Dios. Honrando, obedeciendo y sirviendo a la familia para que la fe se vea y se comparta. ¿Cierto? Ahí empieza, ¿verdad? Se ve muy bonito cuando la familia está unida y cuando todos marchamos en una misma dirección, ¿verdad? Cuando todos alabamos a Dios, glorificamos el nombre de Dios. La Biblia coloca estos mandamientos dentro de nuestra relación con Dios y con los demás. Éxodo capítulo 20, versículo 12, Efesios 6, 1 a 3, para construir relaciones sanas dentro de su pueblo. Yo me gustaría que podamos leer Éxodo 20, versículo 12 y Efesios 6, 1 y 3. Y vamos a ver qué relación tiene aquí. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha, vamos a leerlo otra vez, no me lo quite, David. Vamos a leerlo otra vez, mira. Honra, ¿qué dice? Léalo conmigo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quédense con ese mensaje, ¿verdad? La vida tuya se alargará, ¿cierto? Si tú desobedeciendo dura 50 años, obedeciendo puede durar 80, 90 o 100 años. ¿Vale? Pues vámonos a Efesios. Efesios, capítulo 6, versículo 1 hasta versículo 3. Y observen también aquí lo que Pablo está diciendo. Lo mismo, pero con su propia palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí lo ven? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Lo mismo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel. A la familia,
es lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo 6 de Efesios. Continuamos. Volvamos al contexto cultural en que Dios está hablando. En esa época, el descanso era un privilegio de los poderosos, muchas veces ligado a fiestas religiosas, pero nunca fue un derecho de todos, sino más bien de los ricos. Fíjate a dónde iba la humanidad, ¿verdad? O sea, en las otras naciones, el privilegio, ¿quiénes lo tenían? La gente rica. Tenían esclavos y los esclavos tenían que sacar el trabajo, seguir trabajando los sábados y los domingos. No había descanso para ellos, ¿verdad? O sea, los pobres, los que trabajaban, para los ricos, no descansaban. En Egipto, los esclavos y campesinos trabajan sin pausar ningún día. Solo los días de fiestas religiosas servían como descanso. Solo esos días. Pero los sábados no se descansaba. En conclusión, la obediencia a los padres es y ha sido esencial para toda conducta correcta dentro de la sociedad. Guardar los días de reposo sería fundamental para toda conducta correcta hacia Dios. Esto se complementa, ¿verdad? Se complementa entre la obediencia en la familia, obedecer, el respeto, ¿verdad?, a los padres y a la madre. Se complementa también con obedecer, ¿verdad?, a Dios, lo que Dios ha ordenado. Tú me dirás, pero ¿cómo así? Sí, porque si tú no estás obedeciendo en ese punto, dentro de la familia, a los padres y a las madres, estás desobedeciendo a Dios, porque fue Dios que dio ese mandato, ¿verdad? Entonces, no valdría que tú obedezcas en otras cosas y en una no, sino que dice la Escritura en el Nuevo Testamento que infringe un punto de la ley, está infringiendo toda la ley. Ya, entonces Dios le ha establecido, ¿verdad?, esas leyes al pueblo de Israel para que ellos obedezcan, pero el núcleo familiar es donde se empieza a obedecer. Si tú no obedeces en el hogar, en el núcleo familiar, está deshonrando, está desobedeciendo también a Dios, ¿o no? ¿Ah, que sí? Está desobedeciendo también a Dios, porque la familia, Dios ha sido quien la ha constituido. Y Dios le ha dado leyes ¿a quién? A la familia, ¿o no ha sido a la familia? Claro que sí, porque no se la dio a los animales, no se la dio a la planta, no se la dio a la tierra, Él se la dio a quién, al pueblo de Israel, a la familia. Y todo empieza ¿a dónde? En la familia. Ahí empieza el núcleo, ¿verdad? Entonces, guardar los días de reposo sería fundamental, sería un fundamento, ¿verdad?, para todos, no solamente para uno ni para otro. En el pueblo de Israel tenía que haber igualdad para todos. O sea, no era que tenía que diferenciarse entre las demás naciones. Aquí no podía haber un privilegio para los ricos y discriminación para los pobres. Tenía que haberlo para todos. Entonces Dios quiere que el pueblo de Israel, ese pueblo que él apartó, fuera ejemplo y caminara delante de Dios correctamente como Dios quería, ¿verdad?,
que se le adorara a Él, un Dios de orden, un Dios de paz, un Dios santo, ¿verdad? Un Dios que merece honra y gloria, que merece respeto. Entonces el pueblo de Israel debía de saber, tenía que saber cómo hacerlo, cómo Dios quería que ellos le adoraran, y para adorarle ellos tenían que tener leyes, ¿verdad? El ser humano sin leyes no funciona. El ser humano, si no tiene alguien que le guíe, no puede funcionar. Por eso todos los países tienen que tener un gobierno. Imagínate un país sin un gobierno que lo guíe, que prohíba, ¿verdad? O que haga funcionar, ¿verdad?, la sociedad. Sería una destrucción, ¿no? ¿Qué dicen mis amigos, la cultura, el profesor o qué sé yo en el trabajo, que parece contradecir lo que Dios enseña en la Biblia? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen las leyes de nuestros países? ¿Qué usted piensa? ¿En qué contradicen lo que Dios ha ordenado que debemos de hacer para agradar a Dios, para vivir una vida correcta, para tener larga vida? Hacia el núcleo familiar está roto, ¿no? Y está todo al contrario de lo que Dios ha ordenado, ¿verdad? Leyes en contra de lo que Dios ha establecido que era de bien para la sociedad. Lo han cambiado, ¿no? Pero no solamente, porque fíjate que en aquella antigüedad, aquellos pueblos, ellos no tenían, no habían establecido leyes como lo que han establecido muchos países, por no decir todos los países, porque hay países que todavía no han establecido leyes tan perversas como otros países, ¿verdad? Pero que hoy día no es que yo diga, no, que yo tengo derecho, no, hay leyes que apoyan, ¿verdad?, esas cosas que Dios prohíbe para que la sociedad sea una sociedad sana y para que la familia no esté desintegrada. Es una pena, no me gusta ir ni siquiera a los parques a sentarme. Antes sí, iba a un parque y me sentaba un rato, pero ya no quiero ni sentarme allí por las cosas que le dicen los niños pequeñitos a los padres. ¿Cuántas palabrotas le dicen? Y a los abuelos no, tío. He visto darle hasta patadas. Niños pequeñitos, pero es tremendo, hermano. Sí. Así es la promesa que Dios. Entonces, ¿qué hago cuando mis amigos, la cultura o en el cole me empujan a actuar de forma que no agrada a Dios? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hacemos nosotros? No sé, me gustaría ver esos jovencitos ahí atrás. Si alguien quiere opinar, ¿cómo lo hace? A ver, Aida, ¿cómo lo haría si te empujan a hacer algo que no agrade a Dios? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo lo haría? Bueno, entonces ya para ir concluyendo este estudio, lo que aprendo de Dios. Dios no se ocupa de ideas abstractas, sino de cosas reales, ¿verdad? De realidades como la familia,
y la adoración de su pueblo. Siempre se está ocupando de lo que dicen en contra de su voluntad. Es la verdadera guerra espiritual, la verdad de Dios contra la mentira del mundo y el diablo, en la forma que venga, ¿no? Viene de muchas formas, ¿verdad? Amigos, filosofía, puede ser un maestro, puede ser un médico, puede ser en el trabajo o que te encuentre alguien por ahí, por la calle, si quiera meter tus ideas en tu mente, ¿verdad? De muchas maneras, el enemigo querrá destruir la vida espiritual, destruir el vínculo familiar o nuestro testimonio, nuestra vida personal con Dios, ¿verdad? De muchas maneras el enemigo quiera destruirla, pero nosotros tenemos que tener fundamento, ¿verdad? En la palabra, está fundamentado en la escritura para no dejarnos engañar. El deseo de Dios es la renovación de carácter de cada israelita y en nuestro caso como cristianos de cada uno de nosotros. Dios llama a la transformación interior en nuestros corazones para vivir conforme a sus decretos. Dios ha establecido un orden para que el hombre se acerque a Él y no hay otro camino por donde nosotros podamos acercarnos, porque Dios nunca se ha moldeado a la filosofía o opiniones humanas. Su deseo es que nosotros tampoco lo hagamos. Nosotros debemos de permanecer firmes, ¿verdad? Dios busca una transformación interior del creyente hoy día, de forma continua y práctica. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Pues porque nuestra naturaleza tiene a desviarse a veces sin darnos cuenta. Poquito a poquito, bueno, que esto no hace nada. Pues que esto para mí no es pecado. Pues porque fulano lo hizo y le salió bien, ¿no? Y nos vamos deslizando poco a poco. Bueno, que fulano lo hace. No, nosotros tenemos que tener un carácter firme, ¿verdad? En lo que una convicción, en lo que nosotros hemos creído y en lo que Dios establece, ¿verdad? Que quiere que nosotros hagamos. Así que terminamos por el día de hoy.